Muy buenas tardes, este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto, preparando el camino al Señor. Tengo el sol de espalda, quizás la luz en mi rostro no esté muy bien definida, pero en fin, estoy haciendo lo que me gusta hacer y de la manera más práctica, según las pruebas que estoy haciendo en esta tarde hermosa siempre, que Dios nos ha dado aquí en la ciudad de Alamogordo, Nuevo México. He estado hablando sobre el que guarda a Israel nunca duerme, y eso es una palabra precisa de parte de Dios. Entonces tenemos que aprender a confiar plenamente en la palabra de Dios. Tenemos que aprender a confiar plenamente en lo que los profetas dijeron, y sobre todo en las promesas, no solamente las que le dio Dios a nuestro padre Abraham hace milenios atrás, sino la misma palabra que salió de la boca de Dios a través de Jesús de Nazaret, el hijo de María, el hijo de Dios, hace 2000 años atrás, aquí en esta tierra, en la tierra que Dios va a restaurar muy pronto, y donde Jesús de Nazaret va a establecer su monarquía, su primer reino, su milenio. Entonces, en realidad, hay motivo para estar siempre gozosos, como decían aquellos, aún hace 2000 años atrás, esperaban la promesa como si fuese a ocurrir en sus días, o cuanto más nosotros 2000 años después vamos a confiar que esa promesa está latente, palpitando en nuestros corazones, en nuestras vidas y en realidad en nuestro tiempo. Qué extraordinaria es la palabra de Dios, el fascinante mundo de las profecías y de la palabra de Dios. Es increíble, una vez más, es hermosa su palabra, se cumple toda ella. La suma de toda ella es la verdad, así que podemos confiar plenamente que en la palabra de Dios, en la Torá, en el Tenach, en la Biblia, en el Antiguo, en la antigua historia, en la nueva historia, la Biblia no se contradice, ella es la misma, un solo pastor, un solo Señor, un solo Espíritu, un solo Dios, un solo reino para los redimidos, una sola eternidad con el Padre que va a acontecer después que Jesús de Nazaret cumpla con su ministerio en esos 1000 años que tiene dedicado a las 12 tribus de Israel, y nosotros estamos invitados a ese reino, a ese milenio de Jesucristo. Y luego al final de ese milenio, entonces dice la misma palabra que Jesús entregará todo al Padre, y entonces, mis amados, Dios creará nuevos cielos y tierra nueva. Los libros serán abiertos. Habrá una nueva Jerusalén que desciende de los cielos nuevos, y también habrá el árbol de vida y el río de Dios, y estaremos eternamente con el Señor, nosotros con nuestros cuerpos glorificados, y lo que Dios va a hacer con esa generación de humanos, y digo yo superhumanos, porque vivirán en la eternidad. Habrá un árbol, el árbol de vida, que sus hojas proveerán sanidad para las naciones de la tierra. Todo estará cubierto, todo será perfecto. El mal ya no existirá. El libre albedrío no nos molestará ya más, aunque el libre albedrío es necesario hoy para tomar nuestras decisiones. Hoy es el día en que tenemos que usar el libre albedrío antes de que se cierre la puerta, y entonces ya no habrá una segunda oportunidad. Pero ya en la eternidad con el Padre ya no necesitaremos del libre albedrío. Tendremos cuerpos glorificados eternamente y para siempre, y los superhumanos que seguirán poblando los nuevos cielos y la tierra nueva por toda la eternidad no tendrán que preocuparse en lo más mínimo, porque el dragón, la serpiente antigua, el anticristo, el falso profeta y todo ser humano cuyo nombre no aparece
apareció inscrito en el libro de la vida, estará en un lugar remoto, en las oscuridades que Dios preparó en un lago de fuego, y ahí se quedarán eternamente y para siempre. Pero nosotros, los redimidos, por cuanto hemos creído, entonces podremos entrar no solamente a la monarquía con Cristo, que está pronto a suceder. Mire lo que está ocurriendo en Israel, y esto es señal de que el Señor está a las puertas. No solamente entraremos a esa monarquía, a ese primer reino, a la final trompeta, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y subiremos y nos reuniremos con el Señor en las nubes. Ahí no lo verán a Él. Ahí Él vendrá como ladrón en la noche, calladito la boca, pero habrá una final trompeta que nuestros oídos espirituales, amados, esa es la razón por la cual tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, para poder escuchar esa frecuencia que Dios va a transmitir en ese momento de la final trompeta, y seremos transformados, no sin antes que aquellos que murieron en Cristo Jesús, ellos resucitarán primero a cuerpos glorificados, y luego nosotros, estando en vida, estando en pie, como si en estos momentos yo desapareciera en un instante, y cuando vengo a abrir los ojos, estoy en las nubes con el Señor, con un cuerpo glorificado, y nos vamos todos, los que fueron resucitados primero y nosotros que nos unimos a ellos, y en esa reunión que tuvimos en los aires con Jesús de Nazaret, y nos iremos entonces a las moradas celestiales por 3 años y medio. Eso es la segunda mitad de la última semana, la semana 70, que ya he hablado anteriormente, el día de angustia de Jacob, o la grande tribulación, y estaremos entonces con el Señor durante ese tiempo, y regresaremos con Él para cuando Él venga y aterrice y ponga sus pies sobre la tierra con tal poder y gloria, que dice la misma palabra de Dios, que temblará la tierra como borracho, vacilará como una choza golpeada por el viento, porque pesa sobre ella el pecado de la humanidad. Y todo eso está prometido, garantizado en la palabra de Dios. Entonces, amados, es importante, cuando hablemos, siempre recordar la necesidad que tenemos y la dependencia del Espíritu Santo de Dios, no solamente con nosotros ayudándonos, sino también en nosotros, que haya Él establecido su tienda en nosotros. Y eso me recuerda algo más antes de concluir, porque no es el propósito hoy de hablar mucho, ¿no? Aunque siempre hay cosas hermosas y preciosas que hablar en la palabra de Dios, pero dependo seriamente de la luz en estos momentos, y ya que la luz está detrás de mí, entonces esto se va oscureciendo muy rápidamente. Pero quiero que escuche esto y recuerde, yo pienso y creo que usted ya lo sabe, la importancia del Espíritu Santo una vez más en nuestras vidas. Así que hemos escuchado del bautismo en agua, amén, y Juan el Bautista lo practicó, bautismo de arrepentimiento. También nosotros nos arrepentimos y queremos voluntariamente bajar a las aguas en señal de que hemos recibido el testimonio de Cristo, que las cosas viejas pasaron. Bajamos a las aguas como un tipo de muerte y salimos de ella como un tipo de resurrección, según las recomendaciones del apóstol Pablo, como él lo ve por el Espíritu, y es así. Morimos y vivimos, ¿no? Y entonces eso se constituye en obediencia el bautismo en agua. Pero les he hablado enfáticamente sobre otra cosa que habló Juan el Bautista también. Él habló de otro bautismo. Habló del bautismo del Espíritu Santo y en fuego. Entonces, amados, esa otra parte es de suma importancia, y a veces algunos incluyen un tercer bautismo, por decirlo de esa manera. Cuando los creyentes, cuando el cuerpo de Cristo comenzó, el apóstol Pablo, creo que es en 1 Corintios, no sé si 12:13 o 13:12, por ahí él menciona el bautismo del cuerpo, refiriéndose al cuerpo de Cristo, al cuerpo, a la iglesia. Y en cierta manera, pues nadie puede venir
a Dios si no es atraído por el Espíritu Santo. En cierta manera, esto es redundante. Hay un bautismo que se le puede decir el bautismo del cuerpo, de la iglesia, pero no es algo automático que podemos decir y eso lo tenemos, lo recibimos y ya no tenemos que preocuparnos ni hacer nada más. No, lejos de la verdad. Hay un bautismo de esa manera que somos reconocidos en el cuerpo de Cristo. Y ya no es cuestión de ser judío ni griego, es el cuerpo de Cristo. Pero amados, cuando hablamos del bautismo en agua, es algo personal, es algo independiente, es algo que se hace porque tú lo quieres hacer y si no lo haces, lo dejaste de hacer y no te será contado. No bajaste a las aguas. Es importante bajar a las aguas como dijo Juan el Bautista, porque el mismo Jesús de Nazaret le dijo a Juan que lo bautizara. Y no es el bautismo acostumbrado en la tradición, quizás en algunos, no, es un bautismo que incluye o significa la sumersión, sumergirte completamente en las aguas y salir de ellas. Ese es el bautismo en agua. El otro bautismo entonces es el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Y Jesús es el Señor de todo. Tenemos un solo Señor. El Señor es testigo de todo esto que estamos haciendo. Además de la cantidad de ángeles que están sirviendo al Señor y están quizás en estos momentos, no tengo la menor duda, a mi alrededor y no los podemos ver, pero aquí hay huestes angelicales porque esa es su función, estar con el cuerpo de Cristo mientras el día dura, porque pronto vendrá la noche y no se podrá trabajar. Ellos sí podrán trabajar, pero nosotros estaremos limitados en estos cuerpos mortales que todavía tenemos hasta que seamos transformados en cuerpos de incorrupción, en cuerpos glorificados, como dice la palabra de Dios. Tenemos entonces el bautismo del Espíritu Santo y fuego, que ese es el que nos sella, ese es el que nos marca, ese es el que nos instruye luego más adelante que era necesario recibir ese bautismo en fuego para poder servirle a Dios y más aún en estos tiempos en que nos ha tocado vivir con el testimonio vivificante de la palabra de Dios. Y solo voy a dar un ejemplo de cuán importante es la guianza del Espíritu Santo para cualquier ministerio que vayamos a hacer para el Señor, incluyendo cuando el rey David fue a hacerle la guerra a los filisteos en cierta ocasión. Él pidió palabra de Dios y fíjese lo que Dios le encomendó al rey David para salir entonces a la batalla contra los filisteos. Le dijo específicamente David: cuando escuches el ruido del Espíritu de Dios, porque hace ruido, ¿dónde? En el tope de las balsameras, en esos árboles altos allá arriba, en la copa de esos árboles empezarán a temblar, a moverse de una manera sobrenatural. David, esa será la señal. El Espíritu Santo te está guiando, te está diciendo: mira hacia arriba, de donde viene nuestro socorro. Nuestro socorro y nuestra ayuda viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Mira hacia arriba, al tope de las balsameras. Y cuando las balsameras comiencen a sacudirse en el poder del Espíritu Santo, es tiempo de decirle al ejército: adelante, te he puesto como punta de lanza, ve y destruye a los filisteos, porque esa es la voluntad perfecta de Dios. De igual manera, hoy en día, Dios va a destruir a todos aquellos que se levanten contra Israel, a todos aquellos que quieran hacerle daño a Israel, a Jacob, a todos aquellos que rechacen la promesa que Dios le dio a Abraham, que los ha incluido a ellos, porque Jesús de Nazaret lo dijo claramente: no queriendo que ninguno perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Lo único que necesitan hacer es creerle al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eso es, y de ahí nos envió y recibimos a Jesús de Nazaret, y ese es el que pagó el precio con su sangre, tomó el peso del pecado de la humanidad. Pero cuando Él regrese a esta tierra y golpee el monte de los olivos, ese peso lo va a dejar como representación en la tierra, para que la tierra sepa lo que es el peso del pecado de la humanidad. Por eso la tierra va a temblar como ebrio.
Entonces, amado, todo esto está trazado desde un principio, desde antes de la fundación del mundo, porque Dios busca a los que son de Él, a los que le creen que le hay, a los que le piden y le reciben todo lo que Dios quiere darle. Eso incluye el bautismo en agua y el bautismo en fuego, y eso incluye las señales sobrenaturales que estas cosas producen en nosotros humanos, donde eso es puesto en vasos de barro para que la gloria sea siempre de Dios y nunca de nosotros. Dependemos de Dios. Estos cuerpos son vasos de barro, mis amados. Entonces, bendito sea el nombre de aquel que viene otra vez y le estamos esperando. Sabemos que todo está bajo control, que Dios tiene todo esto bien trazado, que hay un plan específico de Dios, que no hay nada ni nadie que lo pueda interrumpir, que lo pueda parar. Dios va a cumplir con sus promesas. Israel será restaurada completamente, recuperará sus riquezas y la tierra abundantemente, y seguirá siendo de bendición a las naciones de la tierra durante ese primer reino, esa monarquía, donde Jesús de Nazaret estará sentado en el trono principal sobre los 12 tronos de las 12 tribus de Israel. Y nosotros, con cuerpos glorificados, nación santa, pueblo escogido, linaje escogido, para servirle a Dios por toda la eternidad. Amados, eso es extraordinario. Por eso hay razón para hablar estas cosas mientras haya tiempo, porque pronto se cerrará el telón, como se dice, ¿no? Pronto es como la luz se va a apagar, vendrán las tinieblas y ya no se podrá trabajar. Pero ahora, cuando hay un poco de luz, todavía el día dura. Mirar hacia el horizonte, todavía hay luz en el horizonte. Podemos trabajar, y el testimonio es el testimonio de Cristo, no para jugar a las iglesias, no para jugar a la tradición, no para ser legalistas, ni tampoco liberales. No, tenemos que seguir al margen de la palabra de Dios. Y si estamos llenos del Espíritu Santo, sellados por el Espíritu Santo, Dios entonces podrá continuar ayudándonos de una manera directa, porque Dios pesa los corazones y sabe que queremos lo que Él nos ha prometido, y no estamos simplemente sacando provecho de una promesa extraordinaria que Dios ha hecho. Yo sirvo a Dios porque quiero, yo sirvo a Dios porque le amo, yo sirvo a Dios porque le creo que le hay, creo en el Espíritu Santo, creo en la palabra de Dios, creo firmemente en los mandamientos, y primeramente en esos dos que Dios ha estipulado, y a través de Jesucristo nos los recuerda claramente. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu ser, con todo lo que tienes. Tienes que establecer prioridades. No podemos servir a dos señores. O estás con Dios o te quedas en el mundo. Tienes que decidirte, y la manera para decidirte es decirle a Jesucristo: yo creo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y la divina respuesta te va a decir: arrepentíos y convertíos, y vuestros pecados serán perdonados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ve entonces, ama a tu prójimo como a ti mismo, y no le hagas a nadie lo que no te gusta que te hagan a ti. No juegues a ser cristiano. Sé un cristiano que ha nacido del agua y del Espíritu, que ha aprendido a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Este es Carlos Dávila. Una vez más se despide de ustedes. Que Dios les continúe bendiciendo ricamente.